Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Sala de Prensa. La noticia que te vamos a comentar hoy es histórica. Yo creo que no hay dos maneras de decirlo. Es histórica. Se trata de una resolución de la Corte Suprema chilena que revisa fallos, sentencias de violadores a los derechos humanos y resuelve anular un procedimiento bien controvertido, yo lo recuerdo, los 80, los 90, muy controvertido. Nos referimos a la media prescripción. Y por lo tanto, al anular la media prescripción de causas de derechos humanos, estas personas, los violadores de derechos humanos, ven aumentadas sus penas de manera considerable, diría yo. Entonces, varios de ellos que siguen cumpliendo pena verán aumentadas sus condenas y quienes incluso hayan sido liberados podrían incluso volver a la cárcel para cumplir lo que les resta de condena. Es una resolución que adopta la Corte Suprema siguiendo las instrucciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que yo también creo que eso es muy importante, porque no voy a decir que es habitual, pero en general, cuando hay tribunales internacionales, Chile está obligado, se supone, a cumplir esos fallos, pero no siempre es así. No siempre es así. Bueno, te saludamos. En solo 10 minutos te vamos a contar esta noticia. Ahí vamos a contextualizarla. Hugo Varela por acá, somos Sala de Prensa. Te invitamos a colaborar con nuestro medio de comunicación, suscribiéndote, haciéndote miembro del canal de YouTube, que es lo que buscamos en esta etapa de nuestro medio, y también, por supuesto, a que visites nuestro sitio web www.saladeprensa.cl, donde también puedes colaborar con nosotros. Una pasada por los medios, fallo histórico. Suprema elimina rebajas de penas a violadores de derechos humanos y ordena el reingreso a prisión, algunos de ellos, no a todos. Suprema sube penas por crímenes de lesa humanidad para cumplir fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Chile, Corte Suprema anula media prescripción y aumenta penas a violadores a los derechos humanos. Y esta es la información oficial del Poder Judicial. También tengo este texto y vamos a partir con el texto de la Corte Suprema. Dice el texto de la Corte Suprema: se dicta sentencia de cumplimiento de condena de Corte Interamericana de Derechos Humanos en caso Vega González y otros versus Chile. La Corte Suprema dictó sentencia en el cumplimiento al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado de Chile en el caso Vega González y otros versus Chile por la aplicación de la figura de la media prescripción en crímenes de casos de secuestros y homicidios calificados de lesa humanidad. La media prescripción es un mecanismo que existe en el Código Penal y que se aplica en casos muy calificados y cuando las causas son muy, muy antiguas. Pero se pensaba, porque yo recuerdo cuando se empezó a aplicar esto de la media prescripción, que bajaba notablemente en las condenas, eh, había vulneración. Había vulneración a las familias de las víctimas, eh, y por lo tanto siempre fue un mecanismo muy controvertido. Se decía que la media prescripción podía aplicarse en Chile, porque está en el Código Penal, pero no a crímenes de lesa humanidad. Y aquí se aplicó a crímenes de lesa humanidad y por eso fue tan cuestionado. Pues bien, la Corte Suprema ahora echa pie atrás, luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le obligara a hacer esto. En la sentencia tanto, dicen, la segunda sala del máximo tribunal integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos y las ministras María Teresa Letelier, María Cristina Gajardo y María Soledad Melo, tienen cinco integrantes, se pronunció sobre la decisión del Tribunal Internacional que ordenó revisar y o anular las reducciones de las penas que hubieran derivado de la aplicación inconvencional de la media prescripción en 14 casos planteados ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Claro, no es para todas las causas de derechos humanos, sino solo para las 14 causas que presentaron estas apelaciones a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La sala penal, tras una audiencia especialmente agendada para escuchar los alegatos de las partes, desestimó que se encuentre vulnerada la soberanía nacional al dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Internacional. Mm. Yo creo que estas eh, discusiones
son propias de cuando hay un fallo de una corte internacional. Siempre se discute si está en riesgo la soberanía, qué sé yo, pero al final es una corte internacional a la cual Chile ha suscrito y por lo tanto está obligado Chile a eh, escuchar lo que dice este tribunal internacional. Comillas, dice el fallo de la Suprema, que de esta misma manera, bajo los razonamientos expuestos, es posible afirmar que el cumplimiento que nos convoca no se trata de un asunto que entre en conflicto con la soberanía nacional, ni tampoco corresponde a una situación que conlleve una disputa con la facultad punitiva del Estado de Chile o se trate de un desconocimiento de los fallos nacionales. Seguramente la defensa de los involucrados, de los violadores a los derechos humanos, argumentaron esto, que podría estar en conflicto la soberanía nacional. Bueno, finalmente no fue así. Aquí aparece en imagen Krasnov, condenado como a 1000 años, y uno de los candidatos presidenciales de la ultraderecha en Chile decía que lo iba a indultar. Bueno, y aquí abajo aparece, entiendo que es Corbalán. Ya, aquí está más o menos lo mismo. Dice, 4 condenados deberán volver a prisión. 24 verán aumentadas sus penas actualmente en cumplimiento, entre ellos Miguel Krasnov y Álvaro Corbalán, que son los que aparecen ahí en las imágenes, mientras que a otros 2 se les concedió reclusión domiciliaria total. Además, reafirmó que la edad no es impedimento para la prisión. La resolución fija un precedente clave. En crímenes de lesa humanidad no procede la media prescripción ni otros mecanismos que reduzcan las penas. Abogados defensores de derechos humanos celebraron la decisión. Este era el meollo del asunto, yo recuerdo muy bien en los 80 y en los 90. ¿Aplica o no la media prescripción para crímenes de lesa humanidad? No, sí, no, sí, no, sí. Aplicó. El Poder Judicial chileno aplicó la media prescripción. Y ahora, 15 años después, 10 años después, obligado a retirar la media prescripción y por lo tanto las condenas, las penas se ven aumentadas. La resolución fija un precedente clave. En crímenes de lesa humanidad no procede la media prescripción ni otros mecanismos que reduzcan las condenas. Ya, la decisión fue por la segunda sala, en fin, algunas causas. Veamos algunas causas. Eh, Secuestro calificado de Cecilia Miguelina Bojanic Abad y Flavio Arquímedes Oyarzún Soto, secuestro calificado. Los autores de este secuestro calificado de este delito van a ver sus penas aumentadas en 10 años y un día de presidio mayor. ¿Quiénes? Miguel Krasnov Marchenko y Fernando Eduardo Laurani Maturana. Se eliminó la media prescripción. Secuestro calificado de Miguel Antonio Figueroa Mercado, con fijación de una pena definitiva de 5 años y un día de presidio mayor para el condenado Claudio Abdoble Caros Carrasco, al corregirse la rebaja aplicada previamente. Secuestro calificado de Gerardo Encina Pérez, con aumento de la condena a 10 años y un día de presidio mayor para Claudio Abdoble Caros Carrasco, como consecuencia directa de la medida de la eliminación de la media prescripción. Delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, respecto de los cuales se ordena el aumento de penas para el ex jefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán Castilla, las que deberán cumplirse una vez finalizadas sus condenas actualmente vigentes. Tiene para varios años más todavía. Crímenes de lesa humanidad, en los que se incrementa la sanción impuesta al ex agente de la DINA Raúl Iturriaga Neumann, estableciendo que el aumento de pena se ejecute de manera sucesiva a las condenas que ya cumple. Delitos de lesa humanidad atribuidos al exdirector de la DINA, Manuel Contreras, que recordemos ya está fallecido, respecto de los cuales la Corte declara extinguida la responsabilidad penal por encontrarse muerto. Sin embargo, nuevo pronunciamiento sobre el fondo. Sin emitir nuevo pronunciamiento sobre el fondo. Delitos de lesa humanidad en los que se concede excepcionalmente reclusión domiciliaria total al condenado Juan Miguel Bustamante León para el cumplimiento del saldo de su pena aumentada, decisión adoptada con votos en contra al interior de la sala. Tan rudos en el Poder Judicial. Bien, ahí está el fallo, en fin, a mí me parece que es histórico, de verdad. Veamos lo que dice el mostrador. El mostrador dice: la segunda sala del máximo tribunal ordenó aumentar condena firme en 14 causas, dejando sin efecto la media prescripción aplicada a represores en cumplimiento del fallo interamericano. Yo creo que una de las cosas más importantes que ocurre, porque nosotros tenemos en nuestro sistema penal fallo de primera instancia, fallo de, bueno, en el proceso antiguo, digamos, en el proceso antiguo, fallo de primera instancia, de segunda instancia y de tercera instancia.
Juzgado del crimen, Corte de Apelaciones, Corte Suprema. Chao. Tres, 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 tres. Ahora aumentamos a cuarto. Los fallos incluso de la Corte Suprema pueden ser revisados. ¿Por qué? Por resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y eso a mí me parece relevante. Usted mira, bueno, pero es que un poco se sabía eso. Sí, pues, todos sabíamos más o menos eso, pero por alguna razón las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tendían a no aplicarse en nuestro país. Así como pasa también con otros tribunales internacionales, como el Tribunal del Trabajo, por ejemplo. Ahí hay un montón de causas que al final nunca ven la luz. Bueno, en el sistema procesal nuevo, digamos, el tema es distinto. Tenemos juzgados de garantía, pero el primer fallo es del tribunal oral y después se anula, es otro tribunal y después ya pasa a la Corte de Apelaciones y ahí chao, no hay nada más que hacer. O sea, el segundo fallo del tribunal oral es definitivo. Eh, bueno, el mostrador dice, el pasado 30 de diciembre, la segunda sala de la Corte Suprema dictó una sentencia inédita en el sistema judicial chileno, es inédita exactamente. Con ella el Estado de Chile, a través del Poder Judicial, dio cumplimiento al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso conocido como Vega González y otros versus Estado de Chile fue impulsado ante el sistema interamericano por la abogada de derechos humanos Karina Fernández. Yo creo que ella está muy contenta porque lo que ha hecho debería generar un antes y un después. Ujú. Tras este proceso, la sala penal resolvió aumentar las penas de 14 causas. Si el tema es que esas causas ya estaban oleadas y sacramentadas, eran reos rematados, ya no había nada que hacer. Entonces la Suprema toma estas causas, les resta la media prescripción y aumenta las condenas. Esa circunstancia es inédita en nuestro país. La resolución también ordenó el reingreso a la cárcel de 4 condenados actualmente en libertad, mientras que en otros casos se optó por la reclusión domiciliaria total con monitoreo telemático. Bueno, el ciudadano, Corte Suprema anula media prescripción y aumenta penas de violadores a los derechos humanos. Ahí está también el artículo de El Ciudadano. El Poder Judicial entregó el siguiente detalle. En cumplimiento de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso denominado Vega González y otros versus Chile, en particular respecto del punto resolutivo número 10, luego de la revisión de los procesos penales ingresados a esta Corte Suprema, bajo los roles que se indican, a continuación se aumenta la penalidad aplicada en ellos. Y ahí están las causas que se mencionan. Bueno, es un fallo histórico, evidentemente, y te lo quisimos contar aquí en sala de prensa, a nuestro modo, a nuestra manera, más bien explicando esta circunstancia y por qué decir que es sencillamente un fallo histórico, histórico. Bien, somos sala de prensa, muchas gracias, me pasé un poquito, son 10 minutitos los que tengo comprometidos contigo para contarte esta noticia, nos pasamos un poquito, pero creo que amerita. Bien, muchas gracias, hasta la próxima, nos vemos, chao.